Egreso del curso básico conjunto de pilotos de helicópteros. El curso bajo control funcional del Estado Mayor Conjunto de las FAA, tiene como propósito reforzar el principio de acción militar conjunta para que los pilotos se capaciten en técnicas y procedimientos comunes para la operación de helicópteros, a través de la transferencia de conocimientos y experiencias de instructores y profesores de las tres fuerzas. Los pilotos recibieron instrucción básica en los patrones de seguridad, vuelo táctico, vuelo nocturno y carga externa, entre otras áreas de formación. La promoción que egresa el día de hoy cuenta con 10 oficiales, 5 pertenecientes al Ejército, 4 a la Fuerza Aérea y 1 a la Armada Argentina, mientras que en el primer trimestre del 2023 egresarán otros 4 cursantes de la Fuerza Aérea, quienes iniciaron el curso en el mes de mayo. Curso básico conjunto piloto de helicóptero con la creación de la Escuela de Aviación del Ejército. El 23 de noviembre de 1989, el Arma contó con la autonomía de formar sus propios aviadores helicópteristas, extendiendo esta capacidad a la formación de aviadores pilotos de helicópteros de la Armada Argentina, Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas de países amigos. A partir del año 2009, a los fines de evitar una superposición de esfuerzos, el Ministerio de Defensa resolvió asignar la ejecución del curso conjunto de pilotos de helicóptero, CFEL, al Ejército Argentino, Comando de Aviación de Ejército, destinado a formar a los oficiales designados por el Ejército, la Armada, y la Fuerza Aérea para desempeñarse en el ámbito de las mismas como pilotos de helicóptero. Desde el 2019 y hasta la actualidad pasó a denominarse Curso Básico Conjunto Piloto de Helicóptero, CFEL, con una destacada evolución en su currícula. La duración del curso se incrementó de 4 a 10 meses. Las horas de vuelo en helicóptero se duplicaron a 80 por cursante, lo que permitió incrementar la formación y capacitación en todos los patrones de vuelo. Además, la aviación de ejército adquirió un nuevo entrenador terrestre SICAR SVH-4, las horas de simulador FRASCA se incrementaron a 22, y se sumó el nuevo SARMAP 206V1, permitiendo cumplir con las exigencias del curso, y compartiendo el vuelo en la misma aeronave y bajo los mismos procedimientos, en el marco de la acción militar conjunta. Esta evolución permite a los oficiales cursantes no tan solo adaptarse y adquirir las destrezas básicas para volar helicópteros, sino que también se profundiza el empleo táctico de este medio y su empleo en misiones subsidiarias. Este incremento en las horas de vuelo y horas cátedras asignadas permiten elevar los estándares de los futuros aviadores pilotos de helicópteros de las Fuerzas Armadas Argentinas, al mismo nivel educativo que los países de la región.